porque es más que la definición. ¿Qué otra cosa podemos decir? Había lenguajes. ¿No? Cuanto más chico es el algoritmo, si es chico es porque tiene un tiempo de ejecución y un tamaño pequeño, ocupa menos tiempo de procesador. ¿Recuerdan cuando vimos hardware, cuando vimos el esquema von Neumann? La unidad central de procesamiento, lo que hoy conocemos como microprocesador, ocupa menos tiempo. Entonces, la respuesta la tengo más rápido y la libero ese recurso para poder hacer otra cosa. Entonces, eso también es un beneficio. Dijimos que sea lo más genérico posible. ¿Para qué? Muy bien. Y en cuanto al tiempo y el tamaño, ¿qué decíamos? ¿Qué más podemos decir de algoritmo? Me abarque la resolución. Para que con el mismo algoritmo pueda resolver distintos problemas. Similares, problemas similares. Sí, va por ahí, va por ahí. Bueno, lenguajes, había de dos tipos, de algoritmos o algorítmicos, o para escribir algoritmos. Gráficos y no gráficos. ¿Cuál pusimos como ejemplo del gráfico? Diagrama de flujo. Bien, diagrama de flujo, Nash-Schneiderman, Wayne-Error. Bien, ahí tenemos Chapin, algunos conocen así. Bien, ¿y con los no gráficos? El pseudocódigo. Bien, que es el que estamos usando ahora, el narrado, y el pseudocódigo que estamos usando ahora para estos ejemplitos. Estamos usando pseudocódigo. Bien, y de ahí se desprenden preguntas como ¿qué es pseudocódigo? Y ustedes pueden contar qué es pseudocódigo. Perfecto. Bueno, más o menos un repasito rápido. Y llegamos a las estructuras algorítmicas. Las estructuras algorítmicas que me dan las herramientas principales para escribir ese pseudocódigo. Ahora nosotros la vemos como pseudocódigo, pues se pueden hacer en diagrama también. Para hacer ese algoritmo para que luego se convierta en un programa, en software, usando cualquier lenguaje de programación ya, no lenguaje de algoritmo. El segundo de los tres ítems que marcamos dentro de las estructuras algorítmicas son las estructuras condicionales. Condicionales. Y aquí ustedes van a recordar, seguramente ya todos han pasado por alguna clase de inglés donde les hablaban del si condicional. ¿Cuál era el si condicional? If, el if. Entonces eso pone una condición. Si tal cosa, esa es la condición, entonces sucederá otra. Entonces, tomamos un determinado camino. Si te portás bien, salís del fin de semana. Si acomodás tu habitación y te bañás, qué feo que te manden a bañar. Bueno, estructuras condicionales. Tengo aquí a Agustín. Ok, Agus, no hay problema. Ahí corregimos tu asistencia. Pum, 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 pum. Acá. Vamos. Listo, resuelto. Entonces dice que las estructuras condicionales comparan una variable con otro u otros valores para que sobre la base del resultado de esta comparación se siga un curso de acción dentro del programa, en este caso dentro del algoritmo. Cabe mencionar que la comparación se puede hacer contra otra variable o contra una constante, según digamos, sea lo que tengamos que resolver en realidad, según lo que necesitemos. Entonces, veamos un poquito. Existen las simples. Las estructuras condicionales simples se las conoce como tomas de decisión. En realidad todas las condicionales son tomas de decisión. La estructura es si, los que hayan visto algún lenguaje de programación, ahí rápidamente van a asociar con el if,
Entonces, este si, este if, indica el comando de comparación, se abre esa estructura, comienza la estructura, es el inicio de la estructura. Luego tendremos que colocar la condición, indica la condición a evaluar, es decir, ahí decimos si 1 es igual a 1, si 1 es igual a 2, si A es mayor a B, si ahí hacemos esa comparación, ponemos la condición. Si, no sé, el promedio es mayor a 7. La estructura sigue con un entonces, siempre en el mismo renglón, siempre en la misma sentencia. Este procede a las acciones a realizar cuando se cumple la condición. Hay sintaxis en la cual no ponemos el entonces, no es necesario poner el entonces, pero para tener bien la estructura tendríamos que poner en el pseudocódigo, en el lenguaje va a ocurrir otra cosa, en Python. Aquí tenemos que poner el entonces. Entonces en inglés, ¿cómo poníamos? So. ¿Perdón? So. No. Then. Them, exacto, vamos a usar ese. El otro sería más común, por lo tanto. Entonces, precede a las acciones a realizar cuando se cumple la condición, y ahí pongo la acción. O sea, todo lo anterior fue como para decir, bueno, todo esto, si ocurre todo esto, entonces hay que hacer esta acción o este conjunto de acciones. Son las acciones a realizar cuando se cumple la condición o no, porque yo puedo estar preguntando de otra manera. Y cierro la estructura, tiene un cierre esta estructura condicional, que es fin sí. La abrí con un sí, la abrí con un if, y la termino con un fin sí o end if. Indica el cierre de la estructura. Tengo que abrir y tengo que cerrar. Esto, a su vez, bueno, lo tenemos abajo, así que no hace falta que escriba. Entonces, abajo, el pseudocódigo me quedaría de la siguiente manera. Sí, y aquí pongo la condición, esos signos que tiene mayor y menor, o menor y mayor, no se escriben, simplemente ahí tendría que poner sí, 1 igual o mayor a 0,5 para que sea así. Entonces, y abajo la acción. Entonces, sí, acomodaste tu habitación, entonces la acción es, te doy la llave del auto, por ejemplo. Y termino con fin sí. Entonces, así es como se escribe la estructura. Sí, la condición, lo que necesito preguntar para tomar la decisión, entonces, luego la o las acciones y cierro la estructura. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, vamos. Me deja esta alergia. Dobles. Las estructuras dobles, como vemos rápidamente, vamos directamente al pseudocódigo, me están diciendo sí, condición, entonces la acción hasta ahí es igual a la simple. Pero en lugar de cerrar con fin sí, abro nuevamente la posibilidad de, si no se está cumpliendo esa condición, poner otro conjunto de acciones, una o n acciones, y recién cerrar la estructura fin sí. Entonces, si ordenaste tu habitación, entonces toma la llave del auto, si no, estás castigado todo el fin de semana, fin sí. Sería una cosa así. ¿Se comprende? Lo que hay que notar acá, entonces, fíjense que la estructura sí, entonces, si no, fin sí, la estamos poniendo en mayúscula para rápidamente identificar cuáles son las palabras reservadas, cuál es esa estructura. Y en el caso de sí, si no y fin sí, lo mismo que arriba, el sí y el fin sí, lo escribimos sobre margen izquierdo, digamos, y hacia adentro ponemos las acciones, lo que queda dentro de ese condicional. ¿Sí? Intentamos, ponemos una sangría,
para que quede clara cuál es la estructura algorítmica que estoy usando, en este caso el FinC, y rápidamente visualizar si me faltó escribir algo, el si no, el FinC, si estoy en presencia de una simple, de una doble. Entonces respetamos esa sangría. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ok. Múltiples. ¿Qué pasa con la múltiple? La múltiple, fíjense acá en este azul, lo que estoy haciendo es una acción posible dentro de lo que era, recuerdan acá, si condición entonces, este núcleo de acciones, si no, este otro grupo de acciones, estando en una doble, también puede ocurrir en una simple, esas acciones en realidad adentro tienen nuevamente una estructura condicional. En este caso, una estructura condicional doble. O sea, es una doble donde un grupo de acciones contiene nuevamente un condicional doble, perdón, que la convierte en un múltiple. Entonces, esto se llama anidar. Vamos anidando, vamos poniendo adentro de un if otro if. En programación decimos que no hay que ir más allá de un tercer nivel de anidamiento. Es decir, yo tendría la posibilidad, por ejemplo acá donde dice acciones, no sé si lo están viendo ahí, me lo voy a poner en rojo, ahí bueno, no se ve nada en realidad. Vamos a cambiarle el fondo. Ese acciones, yo podría poner otra estructura condicional, simple, doble o múltiple, pero no irme más allá de eso. Entonces tengo un if acá arriba de todo. Tengo otro if acá y estaría tengo la posibilidad de poner otro if acá. No más de 3, porque se hace complejo a la lectura en caso de pseudocódigo y hace lenta la posibilidad de resolverlo en tiempos de procesador en el programa. O sea, lo puedo resolver de otra manera mucho más, no sé si prolija, pero sí mucho más rápida en tiempos de ejecución de un procesador. Puedo usar otros recursos, otras estructuras algorítmicas para resolver todo ese anidamiento. Si ya me voy más de 3, es porque hay otra manera de resolverlo. Simplemente tendría que pensar un poquito. ¿Se entiende eso? Profe, ¿podés dar un ejemplo como en los Dale. anteriores? Bueno, si fuera el caso anterior, digo, sí, limpiaste tu habitación, entonces acá tenés la llave del auto. Si no, no solo, si no, pregunto, ¿hiciste la tarea? Si es no, no solo que tenés, mejor dicho, si hiciste la tarea, solo tenés, te quedás encerrado, fin de semana adentro. Si no hiciste la tarea, además, son 2 fines de semana. ¿Sí? Sería una cosa así. Voy agregándole condiciones. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en un ejemplito ahora más adelante. Cuando uno va pidiendo distintas condiciones, que se cumplan distintas condiciones. A ver si me sale. Si, no sé, a ver si me sale algo con el COVID. Si sos mayor de 60, entonces tal cosa. Si no, si sos mayor de 50, entonces tal cosa. Si no, lo dejamos ahí, todos los menores de 50, tal otra cosa. ¿Se entiende? Puedo armar una secuencia de preguntas que vayan en el mismo sentido o pueden ser diferentes. Puede ser diferente. Tomas decisión respecto a la respuesta entonces que voy consiguiendo allí. Ahora lo vamos a ver con ejemplos más abajo, si no se entiende. Luego, por último, la D son, acá dice forma general. Sí, en realidad son no me gusta, son
Más como dice acá abajo, casos, son case. En informática le decimos case. A ver si acá la alineación. ¿Dónde estás? Si no, profe, apretar control Q. Control Q. Sí. Ahí está. Eso me gustó más. Gracias. Para no tener que abrir allá arriba. Ah, por eso me decía. Bueno, vamos a ver si por la acomodo. Entonces, forma general o cases, es decir, casos. Casos. Tiene esta otra estructura. Ya dejamos el if que traíamos acá de la simple, la doble, la múltiple, que eran todas estructuras if, y tenemos casos. ¿Qué pasa con el caso? Comienza, fíjense en mayúscula caso, cierra, fin caso. La estructura, entonces abro y cierro. Adentro, con una sangría, hago la comparación, es decir, hago la pregunta, pongo la condición. Hago una comparación, una primera comparación, y otra vez con sangría hacia adentro, la o las acciones que quiero que se ejecuten. Una segunda, adentro, la o las acciones. Hasta n con la o las acciones. Fíjense cómo entonces casos me estaría de alguna manera ayudando a resolver lo que son múltiples niveles de anidamiento, como empezábamos a ver acá arriba. Decíamos, no más de 3. Si tengo más de 3, bueno, es muy probable que la estructura casos me resuelva esa situación. Ejemplo típico de programación es si el operador tiene para ingresar la fecha en un formato numérico, es decir, hoy sería 24/08/2021, y yo quiero luego contar eso en letras, le tengo que armar un programita que tome los 2 días, me separe los 2 primeros dígitos del día, los del centro son los meses y los últimos 4 son el año. Bueno, a los 2 del centro pregunto la comparación de la opción 1. Acá, esta primera. Le pongo esos días del mes, se lo asigno a la variable mes, por ejemplo. No vamos a llamarla de otra manera. Vamos a llamarla número directamente. Vamos a decirle número. Número es igual a 1. Si es sí, la acción será la variable mes. Lo voy a escribir acá al lado, a ver si se entiende mejor. Entonces, el número que yo le asigné a esta variable, se había ingresado por teclado como mes. Si es igual a 1, 0, 1, 1 es lo mismo. Entonces, si la respuesta es sí, acá pongo que la variable mes sea igual a, entre comillas, a enero. Esta misma la voy repitiendo en los demás. Si la variable número, no, igual. La variable número es igual a 2, entonces mes, la puse en minúscula, va a ser igual a febrero. Y así con cada una de las 12 posibilidades que tengo. ¿Ok? Si lo que guardé en la variable número es un 1, entonces mes va a contener enero. Si lo que guardé es un 2, va a contener febrero. Si lo guardé es un 12, mes va a contener diciembre. ¿Se entiende cómo usarla? Si yo todo esto lo tuviera que hacer con una estructura if, sería muy extenso. ¿Se entiende? ¿No? ¿Alguien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Me interesa que me vayan respondiendo por sí o por no, saber si busco otro ejemplo o a ver cómo hacemos. Bueno, no, hasta el final. Bueno, entonces, hasta ahí las estructuras algorítmicas condicionales
Por lo tanto, vamos a ver algún ejercicio para ver si nos sale. ¿Están en condiciones de hacer este ejercicio? Problema selectivo simple o de toma de decisión simple. Y el enunciado me dice, un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene en inversión en el banco. Él decidirá reinvertir los intereses siempre y cuando estos excedan los 7.000 pesos. Y en este caso desea saber cuánto dinero tendrá finalmente en su cuenta. ¿Sí? ¿O quieren que veamos cómo es una resolución primero y después en todo caso les pido que armen uno? ¿Qué prefieren? ¿Intentar de una o ver cómo se resuelve este? La segunda, Ver profe. cómo se resuelve. Ver cómo se resuelve. Bueno, entonces, primero preguntarle, comprensión de texto, ¿qué se pide? ¿Qué me tiene que arrojar como resultado? ¿Qué tiene que suceder? Oralmente, cuéntenme, ¿qué les están pidiendo? Que si que si genera más de 7.000 pesos, va a reinvertir los intereses. Ujú. Básicamente quiere saber eso, si puede reinvertir o no, pero ¿qué tendría que mostrar? Si ustedes tienen que pensar en el mostrar o en el imprimir hacia el final del... Repetime, por favor. ¿Cuánto termina teniendo? ¿Cuánto termina teniendo? Es decir, El capital final. Capital final. El dinero que tendría finalmente. capital final, de lo que invirtió más el interés. Claro. Ajá. Y está incompleto, me falta una parte. Fíjense, hay en la primera oración, ¿qué dice? Un hombre desea saber, hombre, mujer, perro, no importa, desea saber cuánto dinero se genera, o sea, hay un requerimiento, quiere saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre una cantidad. En el caso que exceda los 7.000, va a reinvertir. En ese caso es saber cuánto le da total. O sea, denme un ejemplo de cuáles serían los números que tendría que mostrar o lo que tendría que mostrar en palabras. La inversión más su capital y después eso más los 7.000 y cuánto sería lo que ganen con esos 7.000 que volvió a invertir. A ver, dice, un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de interés. O sea, el primer monto que va a mostrar, el primer cartel que me tendría que mostrar es monto en concepto de intereses. ¿Sí? Segundo cartel. Que en el caso de que excedan los 7.000, reinvertir sería. Exacto, un cartel que diga reinvertir. Pueden poner o no el no reinvertir. Pueden suponer que al no imprimir ningún cartel, no está bueno, no se cumplen las condiciones para que reinvierta. O poner el cartel no reinvertir. Y por último, El total. el total. Este es el total. Este es el capital más Final. los intereses. Exacto, capital. Entonces, fíjense que es importante poder comprender qué se nos está pidiendo. Yo no sé si está todo resuelto acá. Me parece que no, que solamente está mostrando capital final. Importante tener claro qué me está pidiendo para poder hacer el algoritmo. Si no, vamos a estar resolviendo otra cosa. O como en este caso, incompleto. Pero veamos qué es lo que nos dice el apunte. El apunte nos dice, todo algoritmo comienza con inicio o comienzo, termina con fin. Esto, la estructura principal, inicio a fin. Luego, ya corrido a la derecha,
Pido que se ingresen. ¿Cuál es el porcentaje de interés? Porque no me lo da. La semana pasada habíamos trabajado creo que con un 2%, un 10%, o sea, me lo daba el enunciado. Acá no lo tengo. No lo tengo en el enunciado. Solamente tengo una constante que es 7.000. Todo lo demás no lo tengo. Entonces tengo que pedir que me lo ingrese. Bueno, entonces ingresame el porcentaje de interés y el capital inicial, tu capital. Parto de ahí. Luego hago una asignación diciendo, bueno, los intereses van a ser el capital por el porcentaje. Claramente 0, ¿sí? Entonces, estos son los intereses. Y aparece por primera vez la estructura condicional, sí. Si lo que acabas de guardar en la variable intereses es mayor a la constante que me dice el enunciado 7.000, entonces el capital final hace una asignación, será el capital que vos estás invirtiendo más los intereses ganados. Eso tiene capital final, cierro la estructura fin-sí e imprimo capital final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Problema que tenemos acá. Si los intereses calculados en esta línea no superan los 7.000, cuando hago esta pregunta, si interés es mayor a 7.000, la respuesta no, no es, no entra, por lo tanto la variable capital final no guarda nada. En esa zona de memoria, en esa variable, no se guarda nada. O sea que hay que poner si es menor también, ¿qué va a pasar? Una alternativa es poner si no. Una alternativa es poner si no. Como hemos aprendido, venimos aprendiendo, hay O distintas poner maneras de si es menor resolver a 7.000. lo mismo. O hacer una segunda pregunta, un segundo if, fuera de la estructura de este primer if, que es, entonces, preguntar si es menor. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Pero lo que quiero mostrar acá es, si yo no pongo nada, no entré acá, por lo tanto no le puse nada a la variable capital final, cuando salgo y le pido imprimir esa variable, ¿qué me va a imprimir si no tiene nada? De hecho, si esto lo estuviéramos haciendo con un lenguaje de programación, me daría error. Me daría error porque esa variable, decimos, no fue inicializada. Es decir, no definimos qué tipo de variable va a ser. Si va a contener un valor lógico, un valor numérico, caracteres, si un valor numérico de qué tipo, si con coma, sin coma. Entonces, todavía no avanzamos nosotros hasta ahí, tipos de variable, o tipos de datos, mejor dicho. Pero lo cierto es que acá estoy pidiendo que me imprima algo y nunca puede ser, en algún caso, que nunca le haya cargado nada a esa variable. Y si le ponemos capital final igual a capital. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos poner acá arriba de todo, lo voy a poner en negro, o la copio, listo. Capital final igual a 0, por ejemplo. Por lo menos 0 me va a decir. ¿Sí? No me va a dar error, no es algo que esté. Bueno, para un pseudocódigo no me va a arrojar un error, no me va a arrojar un error, ya que no es un error lógico, sino es un error de sintaxis. Igual si yo acá me equivoco y pongo 2 veces también la letra R, lo estoy leyendo, digo, lo puedo interpretar, me puedo dar cuenta, no es un error lógico, sino de sintaxis. Digo esto porque muchas veces, afortunadamente, ya vienen con una cruzada hecha en algún lenguaje de programación y tienen muy incorporado esto de inicializar las variables. Eso lo vamos a hacer con el lenguaje de programación. Entonces acá primero mostrarle eso. Simplemente puedo estar imprimiendo capital final 0. Y entonces voy a decir, ¿qué? Entonces el banco se quedó con mi dinero porque yo puse un capital
hay un interés. Entonces, ¿qué? ¿No recupero nada? Entonces, como ven, es un pseudocódigo que no está bien hecho. Entonces, como ejercicio, como ya los leímos y ya vimos qué sucede, cómo usar un if, un si, como ejercicio les voy a pedir que lo hagan bien. Agarren este ejemplo, tomen este ejemplo y hagan que el pseudocódigo cumpla con todo lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Vamos con eso entonces. ¿Necesitan verlo en pantalla o lo tienen en su apunte? Profe, perdón, yo no entendí. Pregúntame, por favor. ¿Qué no entendiste? O sea, ¿a qué te referís con lo que decís que cómo hacer para que el pseudocódigo, o sea, quede bien hecho? Exacto. Nosotros dijimos acá que el enunciado me dice que necesito los requerimientos que tiene el usuario son saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses. Esa pregunta este pseudocódigo no lo resuelve porque solo me muestra el capital final. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos que poder imprimir, si se quiere, o mostrar cuánto es el dinero que se genera en concepto de intereses. Poder imprimir los intereses también. Entonces en este caso, si yo lo quiero resolver fácil, pongo coma intereses o interés. ¿Sí? Que es una variable que ya existe. Cualquier cosa escribí, interés. Entonces, cumplo con la primera parte del enunciado. ¿Quiere saber cuánto dinero se genera en concepto de interés? Luego me pide, decidirá reinvertir siempre y cuando, y en ese caso sea saber cuánto dinero tendrá finalmente. ¡Pum! ¿Sí? Tengo que poder completar todo lo que me pide ese enunciado. Me parece que lo resolví demasiado rápido. A ver a ustedes cómo le queda. Recuerdan que estaba el tema de imprimir el cartelito reinvierte. No sé si te fui útil, María Paula. Sí, algo entendí, ahora lo Es vemos decir, cuando. de la interpretación del texto del enunciado, nosotros podemos advertir que la solución que se encontró en el apunte está incompleta. Entonces yo les pido que la completen, porque faltan cosas en ese enunciado. No está cumpliendo con todo lo que pide el enunciado. Leo el enunciado, lo interpreto y me doy cuenta que me pide más cosas. Claro, pero hay muchas formas de resolverlo, ¿no? Sí, cada uno podrá tener la suya, sí. Bien. Una pregunta. ¿Profe? Sí. ¿Sí? No, para que Martu estaba preguntando. No, es si en vez de poner mayor a 7000, se puede poner mayor igual, porque ¿qué pasa si es 7000 justo? Está bien, pero leemos el enunciado y el enunciado me dice cuando estos excedan. Claro. Ok. Entonces yo si hago el si no, el interés tendría que ser menor o igual a 7000. Si vos haces un si no, lo cambiás la simple por una doble, ¿sí? El si no estaría asumiendo el menor igual, lo cual estaría bien.
Ok, genial. Pero, profe, habría que poner si no es mayor a 7000 de vuelta, ¿sí? No, O directamente el si no. claro. Vamos a la estructura acá arriba, fíjate. Tenés ahí en pantalla. Sí, los intereses mayor a 7000, entonces tal cosa. Si no, y adentro para la otra acción. Acá. Me dicen cuando lo tenemos. Profe, ¿y cómo me Sí, quedaría el capital? O sea, el capital final sería solo el capital que tenía si es menor a 7000. ahí estoy contigo. A ver. ¿Me querés mostrar? No, no, es una pregunta, o sea, de cómo Ah, quedaría el capital final si lo que obtengo con los intereses, no sé si es que obtenés intereses, pero si es el menor a capital 7000. final es el capital que vos ingresaste para invertir más los intereses. ¿Eso está bien? Claro, pero nosotros pusimos que reinvierte si es mayor a 7000, y si es menor a 7000, ¿qué pongo? Que no reinvierte. Podés no poner nada, podés poner no cumple con sus requerimientos, algún cartel. Es más fácil no poner nada. Es tu pseudocódigo, es tu algoritmo. Siempre tenés que Ok, estar pensando en el que lo está recibiendo. Si ahora vos te pasaste del otro lado del mostrador, digamos, ahora sos la programadora. Pero de ese programa que vos estás haciendo, hay un alguien del otro lado que va a estar interactuando con ese programa, con esa solución. Se tiene que cargar los datos y espera un determinado resultado. Bueno, a ver, según lo que recibe, ¿qué recibe? ¿Lo entiende? ¿No lo entiende? ¿A lo que recibe? ¿Necesita ayuda? ¿Más capacitación? claro, pero ¿y los carteles estos que vos me decías? Sí, Lo elijo yo, cualquiera, sin exactamente. lógica. Sí, 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 los inventás. Es tu pseudocódigo. Pero Libertad ¿cómo pongo el creativa. cartel? ¿Viste cómo ponemos el mostrar? Perdón, el imprimir. Ahora que voy a compartir. Sí. Acá. Imprimir capital final. Vos podés poner, si querés usar imprimir, a mí no me molesta. O mostrar. Mostrar. Y entre comillas, el cartel que vos querés Ok, que se lea. perfecto, gracias, profe. Ah, está bien.
¿Ya lo tenemos? Yo sí, pero no sé si está bien. Bueno, pero quieren compartir. A ver, el resto más o menos está encaminado como para no... Si querés comparto, profe. Dale, vamos. Profe, no me deja porque me parece A que ver. hay otro compartiendo. Ahí está, ahí lo saqué. Agus. Ahí estamos. Bueno, entonces acá, ¿querés contarlo vos? Bueno, no sabía si, porque puse varias acciones en la condicional, no sabía si se podía eso. Varias acciones, sí, sí. ¿Una o N? Está bien. ¿Qué más? Puse que si era menor que 7.000, puse que no haya que reinvertir. Después puse Acá que no hay ningún menor a 7000, ¿eh? Lee tu ¿Cómo? código, lee tu Ah, algoritmo. sí, puse que si el interés no era mayor, digo que si 7.000 era mayor que el interés, porque no podía, no me salía el signo en la comp. Ah, para dar vuelta el... Claro, entonces lo cambié de lado. ¿Vos qué teclado tenés ahí? ¿Lo tenés a la izquierda de la Z, por ahí, al signo mayor, menor? No, lo tengo todo cambiado. Es una notebook Ah, vieja ajá. y Ok, las teclas que te aparecen, vos tocás Shift y no te pone eso. ok. Bueno, entonces, sí. 7000 es mayor a los intereses calculados, entonces no reinvertir. Ajá. Acá me está faltando un requerimiento. Las tres cosas que muestra la compu es, entonces, que fíjate que son los tres imprimir. El capital final, entonces reinvertí. Si entró por ahí, es todo lo que muestra. Faltaría Si mostrar el capital final sin reinvertir. capital final, sé reinvertir, ¿y qué más? ¿Interés? Y el interés, exactamente, y el interés. Entonces ahí fíjate, Valen, cómo lo arreglamos. Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna otra versión? Profe, perdón, ¿Sí? ahí tendría que poner imprimir interés también. Claro, tiene que imprimir el interés. Ah, está bien. Yo lo hice, pero con el si no en vez de agregar otro sí. Ajá. Bueno, eso es algo que estaba esperando yo, porque estuvimos hablando del si no. Pero este era un enunciado para resolverlo con estructuras simples. O sea, no estaría mal, seguramente. Si querés lo vemos. Pero era más para resolver con una estructura simple y no con una doble. Pero bueno, a ver, ¿querés? Profe, ¿Sí? hay que separarlo con el fin sí. ¿Qué quiere decir separarlo? O sea, en cada parte o cada condición que yo pongo le Cada tengo que meter estructura un fin. sí tiene que terminar con un fin sí. Claro, pero yo no No sé si, yo creo que lo puse todo junto, o sea, puse las dos estructuras Ujú. y el fin sí las dos juntas. Mostrámelo, dale. Bueno, ahí va. Ahí se ve bien. Sí, se ve. Entonces tengo leer, porcentaje, capital, interés es igual a esto. Sí, el interés es mayor a 7000, entonces suma en capital final. Claro, ahí ese sí, interés menor a 7000,
que tenés un poquito Claro, más arriba, ese, o tengo es que un si, moverlo acá arriba. no, escúchame. O es un si no, que no lleva el entonces, o te está faltando cerrar el fin sí, el primer fin sí. Perdón, el ¿Tenés primer este sí, primero? cerrar el primer sí. Claro, ahí sí iría esto acá. Claro, después de esa línea que dice capital final igual capital más interés, tiene que haber un cierre. Entonces, si vos estás cerrando ahí, ojo que estás dejando afuera la línea de acción. Ahí va. Te faltaría cerrar el segundo sí, Claro. el de interés menor a 7.000. Te faltaría el fin sí de esa otra estructura. ¿Lo pongo todo seguido o lo dejo abajo? Tenés que ponerlo a la misma altura del sí que abre. Eso, ahí. Un poquito, eso. Entonces tenés, Ahí sí. claro. Vamos con el color, vamos al sí que hiciste arriba. Dice, si interés mayor a 7.000, entonces, capital final igual, eso tiene que estar corrido a la derecha. Se interpreta igual, ¿eh? El de arriba. Bueno. No, un Este lo poquito dejo más. igual. Es un poquito corrido a la derecha. Podés darle un Ok. poquito más si querés, pero que se lea que es algo que está dentro de otra cosa, que se entienda que es algo que está dentro de otra cosa. Es importante, lo vamos a ir aprendiendo ahora con este Word que están haciendo, que tienen que estar bien alineadas las estructuras, ¿sí? Porque si tiene un lugarcito más a la derecha o menos a la izquierda, puede darme error de sintaxis cuando ejecuto el código, cuando ejecuto Python, en nuestro caso, ¿sí? Entonces, ir acostumbrándonos a que estén bien alineados. Por ejemplo, va a tener una diferencia entre el imprimir capital final y el sí que está abajo. Entonces, eso ahí te da, si fuera esto Python, te daría error. Como es pseudocódigo, no te da error. Tiene que estar todo esto alineado y esto Siempre también. prolijito, bien de ingeniero, prolijito. Entonces, a ver. Ok. Tenemos, lee estas dos variables, calcula los intereses. Si eso que calculó es mayor a 7.000, entonces suma en capital final. Y el imprimir capital final vos lo ponés afuera. Quedó ahí afuera. Eso quiere decir que sea mayor o no los intereses, que es la primera pregunta de sí que hago, la primera condición que evalúa, de todas maneras va a imprimir capital final. ¿Se entiende lo que digo? Claro. O sea, Bien, cuando sea entonces, la respuesta va a imprimir igual. exactamente. Entonces, ese imprimir capital final tiene que estar adentro de la estructura condicional sí. ¿Y lo tengo que poner al otro? El otro dice, ¿O este fin sí lo pongo o es...? sí, No siempre tiene que cerrar la estructura condicional. ok. Y las cíclicas también. Entonces, si interés es menor a 7.000, voy por la otra pregunta, siempre ese imprimir tiene que estar a la misma altura de la línea anterior, que es capital final, porque si no te Este da va igual error. que el otro. Ese tiene que dar, exacto. Presten atención a lo que están mirando, porque lo estamos haciendo con Victoria, pero esto es para todos. Atención a alinear bien tanto la estructura, las acciones que están adentro. Bien, sigo con la lógica del programa o del algoritmo. Si los intereses son menores, ahí deberías poner menor igual, porque si no hay algo que cuando sea 7.000 no va a ser. A la derecha del signo menor que pusiste, pon el signo igual. ¿Acá? Entonces, si los intereses son menores o iguales a 7.000, entonces capital final va a ser igual a capital. O sea, va a ser sin intereses. Sí. Y después no lo usás nunca eso, a capital final.
¿Cómo que no lo uso nunca? Capital final igual a capital, o sea, tomando el valor de capital, no lo imprimís, no lo mostrás, no se usa en lo que sigue del programa. Lo que sigue del programa es fin sí, o sea, salís de esa estructura, y mostrar no cumple con el requerimiento. ¿Y qué? ¿Entiendes? Y bueno, que O sea, ¿pero tengo que cambiar algo? Sí. Sí, primero que todo es, el mostrar no cumple con el requerimiento, lo tenés que poner adentro de la estructura sí anterior. ¿Por qué? Porque lo mismo que te pasaba con el anterior. Si no haces eso, pasate todo este sí, dale un par de enter, todo a la hoja de abajo. ¿A este? No, toda la estructura sí, ese. Eso, ahí está. Acomodarlo ahí abajo, más fácil de leerlo. Entonces, ahí te dice, si los intereses son menores a 7.000, adentro va a calcular y va a decir, capital final entonces ahora va a ser igual al capital inicial. Y después de eso, mostrar el cartel no cumple con el requerimiento. ¿Sí? Ese mostrar, fíjate ahí, corregirle la A. Mostrar. Entonces, ¿está bien? Entonces ahora el cartel lo pone cuando no cumple, que es cuando es menor o igual a 7.000. Lo que yo te quiero que veas, que me comprendas, es ese fin último no va a la misma altura de fin sí, va más a la izquierda, ojo, va a la altura del inicio. Eso. Que ese capital final igual a capital que tenés ahí, no lo imprimís, o sea, termina el algoritmo, termina el programa y vos no lo usás, o sea que da lo mismo que hagas la asignación que no la hagas. Porque total... O sea, que tendría que poner imprimir acá afuera. Ahora, si afuera de ese sí pones imprimir capital final, va a estar imprimiendo sea mayor a 7.000 o sea menor a 7.000. O sea, me imprime el Está resultado fuera final. de los dos condicionales. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ojo donde pones los imprimir o los mostrar. Lo tiene que ¿Pero hacer en de este caso lo acuerdo. tengo que poner o no? ¿Y a vos qué te parece? Porque la que necesito que aprendas sos vos. Es que no sé si tengo que mostrar el resultado sea cual sea o solo me lo muestre si ¿Y qué es te mayor a dice el enunciado, Vicky? Solo si es mayor a 7.000. Bien, entonces. Va a reinvertir si es mayor a 7.000. Entonces, cuando es mayor a 7.000, le digo reinvertí, que era el primer sí. En el segundo sí es menor, le digo no cumple, y puedo cerrar ahí si quiero, o puedo mostrar todo. Puedo mostrar capital inicial, cómo me catería el capital con los intereses y el cartel de no cumple con el requerimiento. Todas esas son elecciones tuyas. Lo que tiene que Tengo suceder... una pregunta sobre el segundo sí. Entonces no es necesario igualar el capital final con el capital, si ya vas a mostrar que no En la cumple con el solución, requerimiento. claro, en la solución que está mostrando Vicky, no tendría sentido poner esa línea, Claro, capital entonces final igual capital. sería más fácil, no sé si ya lo se puede o no, pero si pones el si no en el segundo. Exacto. Esto es lo que yo les quiero mostrar. No. Y hay una opción superadora, en todo Yo caso, lo usando hice otra en el si no. estructura, que sería el si no, pero todavía no hicimos ningún ejemplo de si no. Entonces, así como está planteado, con dos sí, es como que cubre lo que dice el enunciado, estamos resolviéndolo con las restricciones y las herramientas que tenemos. Ahora, las estructuras algorítmicas me brindan otra estructura, que es la doble, donde aparece el si no, y eso me estaría facilitando las cosas. ¿Sí? Me hace más cortito mi algoritmo. Pero tranquila, estamos aprendiendo, estamos viendo alternativas y que no hay una única manera de resolver. Por el momento, quitando ese capital final igual a capital, estaría bien. Restaría solamente mostrar los intereses. Entonces, Y ahí sí lo tengo que poner afuera de los dos.
Exacto, exacto. Independientemente si sea mayor o menor, tenés que poder mostrar los intereses porque es requisito del enunciado. Imprimir y pongo intereses entre comillas. No, es porque es una variable. La variable interés. En rojo. Y le tengo que poner la flechita. No, no, O así, igual directamente. A menos que ese imprimir sea, quieras mostrar un cartel, por ejemplo, estos son los intereses obtenidos o que se obtendrían, y después pones la variable interés, la palabrita interés. O sea, son dos maneras de hacerlo. Yo ahora se los muestro. Profe, una consulta. Si yo Cata, quisiera poner en un mismo imprimir así está bien. una variable más algo entre comillas, Sí. ¿lo puedo poner todo en la misma? Sí, bueno, eso es justamente lo que les iba a decir. Ah. Bueno, ¿alguna pregunta más de Vicky? No, profe. Bueno, Ahí va. ahí estamos. Pero es así, un poquito. La mecánica de cómo tenemos que ir trabajando para que ustedes me puedan mostrar lo que hacen, y obviamente la mecánica de las estructuras algorítmicas. ¿Sí? Bien. Entonces yo ahora, ya que surge esa cuestión, voy a mostrarles acá. Yo podría poner, ¿están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Bien, yo podría poner acá entonces, imprimir capital, bueno, lo tengo al revés, ahí se apagó. Capital final, no sé, 2 puntos, un espacio, cierro las comillas. Esa es un cartel. O sea, en pantalla o en impresora se va a ver capital final, 2 puntos, y después la cifra que está guardada en la variable capital final. ¿Se entiende? Eso lo hace más comprensible al usuario. Entonces, ese numerito que aparece ahí es el capital final. ¿Sí? Lo que yo tendría que hacer acá también es, lo voy a hacer abajo para que se vea mejor, se entienda mejor, poner intereses o interés, interés a obtener, y le puedo agregar el signo pesos. Todo lo que yo pongo adentro de las comillas, entre las comillas, son caracteres, es una leyenda. ¿Sí? Ojo con poner el signo pesos afuera porque ya me dice otra cosa. En términos de sintaxis también podemos, si quieren, agregarle la coma, porque en Python nos va a pedir la coma. Poner la coma, o pueden poner un signo más, para que lo interprete como una sola cadena. Pero entonces, marcar acá una leyenda, un cartelito, una cadena de letras, y seguida de, en este caso, un número, que es lo que contiene la variable capital final. Perdón, acá no es capital final, sino es la variable interés. Interés se llama, ¿no? Interés. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer acá al inicio. Puedo pedirle que al momento de ingresar diga ingrese el porcentaje mensual de interés. ¿Sí? Y me guardo acá abajo para el capital. Ingrese el capital a invertir. Perdón, puedo ponerle 2 puntos, pesos, y acá arriba puedo ponerle
2 puntos porcentaje, si quieren. ¿Sí? Como un indicativo. Entonces, esto hace mucho más fácil de comprender al operador del programa. Acá tengo que poner el numerito del porcentaje de interés mensual. Acá tengo que poner el numerito del monto a invertir. Y acá me está mostrando el capital final y el interés a obtener. Y me faltaría entonces un cartel para completar este que tenemos acá. Imprimir. Cumple con los criterios de reinvertir. Por ejemplo. Bueno, no. Ahí. ¿Sí? Puedo hacer algo así, para dejarlo más claro todavía. Puedo poner doble cartel. Cumple con el criterio de reinvertir. Capital. No, perdón. El capital lo está mostrando afuera. ¿Sí? Ahora, si lo dejo así, si es menor a igual o menor a 7.000, no me va a poner el reinvertir, pero sí me va a mostrar el capital final y los intereses. ¿Sí? ¿Cumple esto con el enunciado o no? Me dice el capital final, me dice los intereses, me dice que reinvierta. ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? Sí, cumple. Profe, yo la duda que me quedó es que no Dale. tendría que ir el capital final antes de la estructura así, porque lo imprime solamente si supera los 7.000. Bien, el cálculo de este capital, por cómo está armado, vos decís, es correcta la observación. Que esté acá, por ejemplo. Entonces, lo calculo antes. Entonces, esta impresión final, del capital final, siempre va a tener los intereses calculados, sean menores o mayores a 7.000. Pero no está bien, eso sí. ¿Por qué no está Antes. bien? ¿Cómo? Que esté antes. Claro, lo ponemos antes, lo calculo antes de entrar para que siempre me lo calcule, sea mayor o menor. Antes lo calculaba solamente si era mayor el interés a 7.000. Y lo que yo estoy mostrando acá afuera es independientemente. ¿Sí? ¿Se entiende? Está bien, o sea, ¿Qué es porque lo no que te no lo está pide? pidiendo. No te pide el capital